Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte y darte la bienvenida nuevamente aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Ya estamos aquí dispuestos ya para poder compartir lo que es el mensaje de Dios en esta mañana. Te felicito, ¿verdad? Porque has ahorita apartado un momento de tu tiempo para poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Y bueno, vamos a orar este instante para que sea Dios pues preparando nuestros corazones para poder escuchar ese mensaje que Dios tiene ahora para cada uno de nosotros. Así que acompáñame a orar en este instante. Bendito Señor, te damos gracias, ya estamos aquí ya para poder compartir el mensaje, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ruego, mi Dios, que tomes control de todo lo que pueda estar aconteciendo en nuestro entorno y que también, Señor, prepares nuestros corazones como esa tierra fértil para que tu palabra, Señor, permanezca en ella y no solamente la podamos atesorar, sino que también podamos poner en práctica lo que vamos a aprender en este instante. Así que, Señor, toma el control de todo y prepare sus corazones para que caiga en tierra fértil lo que es esta semilla, que es tu mensaje. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos ya aquí a la luz de la palabra, ¿verdad? Es el segmento que tenemos este día, a la luz de la palabra. Y tengo un tema aquí muy importante que Dios pues me ha otorgado en este momento para compartirlo contigo. Y es que vamos a hablar acerca de venciendo la tentación. Amén. Venciendo la tentación es el tema de este día. Y vamos a hablar acerca de un personaje que es el que realmente le debemos todo lo que somos, ¿verdad? Le debemos nuestra vida, le debemos nuestra salvación. Y estoy hablando del Señor Jesucristo. ¿Y sabías tú que Jesús no solamente fue tentado las 3 ocasiones que nosotros podemos leer allá en el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 4, donde vemos que él fue al desierto, ¿verdad? Y fue tentado 3 veces. Quiero decirte que Jesús no solamente fue tentado esas 3 veces, fue tentado muchas más ocasiones, y eso es lo que vamos a tratar ahora. Y vamos a ver cómo nosotros podemos también vencer esas tentaciones que día a día nosotros estamos también luchando contra ello. Nos presentamos ante diversidad de tentaciones a nuestra vida, y si Jesús pues fue como ese modelo, ¿verdad? Para poder venir y mostrarnos cómo vencer las tentaciones, pues nosotros, Él se hizo humano como nosotros para presentarnos la manera de cómo podemos vencer. Entonces vamos a tratar eso ahora, y voy a invitarte que tomas tu Biblia ahí en el libro de 1 Corintios 10:13. Vamos a poner nuestra base bíblica. 1 Corintios 10:13, quiero que lo busques si lo tienes por ahí, tu palabra de Dios, la Biblia. Y si no, pues anótalo, ¿verdad? Y posteriormente tú la vas a buscar. Dice así. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Vemos acá que siempre nosotros los humanos, o sea, aquí en la tierra nosotros siempre vamos a pasar por tentaciones, diversidad de tentaciones. Pero tenemos aquí a lo que dice la palabra de Dios, que dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces quiere decir que aquello que pueda estar pasando en nuestras vidas, aquella tentación que se nos pueda presentar, nosotros somos capaces de poder afrontar, de poder venir y vencer esa tentación. Porque Dios no nos permite a nosotros una tentación para que nos venza, sino que permite una tentación para que nosotros podamos venir y vencer nosotros esa tentación. Y vemos otra cualidad que dice ahí, que es una tentación que es humana. Quiere decir que tiene su límite, no es algo que sea para venirnos a destruir, aunque determinadas tentaciones muchas veces sí cumplen ese efecto, ¿verdad? Cuando nosotros no tomamos las medidas y de alejarnos de aquella tentación. Pero sí dice aquí que no es una tentación humana diciendo, bueno, no es algo que nosotros no podamos vencer. Es que es algo que tenemos que tomar nosotros nuestro propio dominio propio, ¿verdad? Nuestro dominio para poder evitar esa tentación. O sea, es algo, como dice él, que es una tentación humana, es algo que no es imposible de vencer.
sino que sí está en nuestras posibilidades, sí está en nuestras manos esa capacidad de poderle decir no a la tentación, de poder decirle no a aquello que nos puede destruir nuestra vida si nosotros nos dejamos llevar por la tentación. Entonces dice aquí, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Significa que mientras tengas aquella tentación en tu vida, mientras esté aquella prueba, mientras esté aquella circunstancia difícil, aunque nosotros digamos, Señor, ¿ya hasta cuándo va a terminar todo esto? Señor, ¿hasta cuándo vamos a terminar con este tormento? Señor, ¿hasta cuándo? Cuando tú sientes, ¿hasta cuándo, Señor, va a terminar esta circunstancia difícil? Y muchas veces cuando pasamos por esas situaciones muy duras en nuestra vida, muchas veces nos sentimos desesperados, ¿verdad? Nos sentimos agobiados, sentimos que no podemos más. Y por eso decimos, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a estar soportando eso? Y nosotros nos desesperamos, pero dice Dios que no nos ha dado nada que no seamos capaces de poder soportarlo. Y que además de eso, juntamente con la prueba ya viene la salida, viene la solución. Eso significa de que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, podemos poner de lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, ponerla en práctica para no caer en la tentación. Esto es como poner un ejemplo. Sé que muchos libros de aritmética, tú puedes identificar eso. Ahí está el ejercicio, ahí te presenta el ejercicio que se debe de realizar. Pero cuando vamos a las páginas de respuestas, ahí está la respuesta del ejercicio. Lo que no te da es el desarrollo, ¿verdad?, de cómo hacerlo, pero sí sabes cuál es la respuesta del ejercicio. Y asimismo, somos nosotros en nuestras pruebas. Dios nos manda pruebas, ¿verdad? Dios nos manda pruebas a nuestra vida, pero también debemos de reconocer que cuando nos manda esas pruebas a nuestra vida, también ya está resuelto, ya hay una solución, ya hay una respuesta a esas circunstancias difíciles que podamos estar cruzando. De que no son para siempre, sino que son por un momento, que son momentáneas. Entonces debemos de confiar en eso y de tener, ¿verdad?, esa confianza en nuestro Dios, que ninguna prueba nos puede destruir si nosotros, ¿verdad?, somos aquellas personas que ponemos a Dios ante todo, ¿verdad?, y que sabemos que esa prueba no es para siempre y que vamos a resultar bien. Ahora bien, vamos a ver aquí ciertos puntos, y es que vamos a ver cuáles son las tentaciones que nuestro Señor Jesús pasó y cómo podemos tomar de ejemplo, ¿verdad?, estas circunstancias para nosotros aplicarlas a nuestra vida y no dejarnos vencer por esas tentaciones. Vemos aquí en Mateo 4, quiero que vayas a Mateo 4 en tu Biblia y vamos a enfocarnos en lo que dice Mateo 4. Nos vamos a ir ahí a Mateo 4 y vamos a leer la porción 3 y 4. Mateo 4, 3 y 4. Y dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos encontrar aquí en primer lugar que Dios tenía, nuestro Señor Jesús, después de ser bautizado, dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Te puedes imaginar qué necesidad tenía en su cuerpo si cuando nosotros pasamos sin comer un día, 2 días o 3 días, ya nuestro cuerpo se empieza a sentir aquella decadencia? Y estoy hablando de una circunstancia donde no se adquieren, o sea, no se consume absolutamente nada, ni siquiera agua, ¿verdad? Un día, 2 días o 3 días máximo, y el cuerpo ya se siente aquella deficiencia, aquella necesidad de ingerir alimento. ¿Y qué te quiero decir con esto? El enemigo siempre va a buscar los momentos de hambre, los momentos más débiles de tu vida para tentarte. El enemigo siempre va a buscar, porque acuérdate que dice la palabra de Dios, que él es como león rugiente que observa y anda buscando a quien devorar. Él está pendiente de ti, está pendiente de todos tus movimientos y está pendiente de ver en qué momento es donde puede atacarte. En el momento más débil, en el momento donde es tu debilidad. Y así mismo es esto. Cuando el enemigo te observa y sabe cuál es tu debilidad, y esa debilidad es la que te presenta, como fue aquí.
Jesús estaba débil, él era humano, en ese momento, él se hizo humano como nosotros, vino a la tierra y nació como un humano. Tenía cuerpo como nosotros, tenía necesidades humanas como nosotros. Entonces él tenía necesidad de ingerir alimentos, él estaba en un ayuno, estaba ya debilitado y el enemigo se presenta en ese momento a querer suplirle esa necesidad, ¿verdad? De que tenía hambre. Pero él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces podemos notar que la prioridad espiritual aquí se establece. Y es que Jesús está diciendo, si es cierto, el cuerpo se puede resentir, si es cierto, el cuerpo se puede debilitar, nuestro organismo necesita consumir alimento para tener energías, para tener movimiento, ¿verdad? Pero sí es importante también nuestra alma, nuestro espíritu, que esté fortalecido, porque es ahí donde vencemos las tentaciones. Si nosotros no estamos fortalecidos en el espíritu, fácilmente caemos y cedemos a las tentaciones que son humanas, que son de la carne, que forman parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como es alimentarse, como es dormir, ¿verdad? Como es accionar en cualquier diferentes actividades de nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos esa energía. Pero cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, entonces estamos fuertes para batallar y para vencer cualquier circunstancia, ¿verdad? Que se nos presente en cuanto a lo espiritual. Y aquí vemos a un Jesús que estaba debilitado en su carne, pero estaba fortalecido en el espíritu. Y vemos a un Jesús que tenía bien presente lo que es la palabra de Dios para refutar el ataque del adversario. Y esta es otra enseñanza para nosotros. Que es importante que tengamos la palabra de Dios presente. ¿A dónde? En nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Para cuando estemos en esos momentos difíciles, podamos refutar al enemigo con la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos aquí, y la siguiente tentación es que lo hace, el enemigo provoca para que Jesús atente sobre su propia vida. Le dice ahí en Mateo 4, 5, 7. Le dice, Mateo 4, 5, 7. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y él lo puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, dice, acerca de ti, para que en sus manos te sostengan, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo estaba utilizando la misma palabra de Dios. Es que él conoce la palabra. Él conoce el libro, él conoce lo que está escrito, porque le dijo, mira, escrito está, no dice que mandará a sus ángeles acerca de ti para que te rescaten, para que te levanten. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que es importante conocer perfectamente la palabra de Dios, porque el diablo también la conoce, el enemigo también conoce la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Él viene y como fue allá al principio con Adán y Eva, allá el enemigo sabía la instrucción que le había dado Dios a Adán, porque él estaba ahí en el huerto. Le dio la instrucción a Adán y a Eva. Pero ¿qué pasó cuando se le presentó a Eva? Le distorsionó la información. Le dijo, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, conociendo el bien y el mal. Ahí está donde vino y cambió todo lo que es en sí el fundamento de lo que le estaba, la instrucción que le estaba dando nuestro Dios a ellos, a Adán y a Eva. Y así mismo quiso hacer con Jesús, porque el enemigo no tiene creatividad. Imagínate que el enemigo ocupa las mismas estrategias siempre. Y vino a hacer la misma estrategia con el Hijo de Dios y le dijo, sí, tírate, porque mira, escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te rescaten. Quería que él se lanzara, ¿verdad?, del lugar de ese penáculo, ¿va?, para que él viniera y pusiera en peligro su vida, como quien dice, para que te destruya, ¿verdad?, para que así no se ejecute el plan perfecto para lo que vienes, porque el enemigo siempre va a hacer algo para que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios. Él siempre va a poner las tentaciones para que nosotros caigamos en error, para que nosotros caigamos en pecado, para que nos pone las tentaciones para que nos rebalemos, para que nos caigamos, para que ya no sigamos con el propósito que Dios estableció en nuestra vida. Y nos viene, y a Jesús aquí
le mencionó la misma palabra de él. Pero qué bueno es conocer bien la palabra, porque en este caso nos dice no solamente conocerla, sino tener dominio acerca de ella. Porque él estaba refutando con la palabra, pero él le dijo, sí, pero escrito está también. O sea, él le dijo, escrito está también. O sea, es cierto lo que dices, pero escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. Dice, bueno, se apartó él cuando le contestó de esa manera. El enemigo manipula nuestra mente y nos hace distorsionar todo, nos confunde. Él trata de confundirnos. Porque él sabe que si confunde nuestros pensamientos con sus propias lógicas, con su propia manera de ver lo que es el mensaje de Dios, lo trastorna y nos presenta a nosotros un mensaje que no es el correcto y viene y nos genera confusión. Entonces ya no se puede seguir trabajando, no se puede seguir caminando con una fe que no es la correcta. Pero cuando nosotros tenemos dominio de la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos muy bien lo que él dice, el mensaje, lo que dice el evangelio, nos pueden decir cualquier cosa, pero a ti te queda en tu mente, no, eso no es así, ¿verdad? Eso no lo dice la palabra de Dios. Y si te queda algo con duda, yo sé que muchos de nosotros, y si tú eres así igual, yo te felicito porque yo así soy. Cuando me queda algo en duda, digo, no, yo eso no sé, no es así. Y voy a ver y investigo a ver si tal vez soy yo la que estoy equivocada. ¿Por qué? Porque necesito tener un mensaje que realmente sea el correcto, un mensaje que realmente diga yo, bueno, sí, es que este mensaje es así de esta manera. Yo necesito tener el dominio de lo que es el mensaje de Dios para que nadie venga y me engañe. Entonces aquí podemos ver esto. Jesús tenía un dominio perfecto de lo que es el mensaje de la palabra de Dios y por eso le pudo refutar al enemigo cuando llegó a tentarle. Pero no solamente vino, y vemos la tercera tentación en esta misma porción bíblica, que dice ahí en Mateo 4, 8, 10. Mateo 4, 8, 10. Le tentó con el anhelo de tener poder y dominio, dice ahí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En primer lugar vemos que le ofrece todos los reinos de esta tierra a cambio de que se postre ante Él y de adore. Él le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero es que el reino de Jesús no es de este mundo. Los reinos de este mundo tienen todo riquezas, todo lo que puedan tener. Pueden ser excelentes reinos, los reinos de este mundo, pero es que Jesús no es de este reino, de estos mundos. Él no pertenece a ningún reino de este mundo. Jesús pertenece al reino de su Padre, que es el reino de los cielos. Amén. Entonces Él dice, no, y solo al Señor tu Dios te adorarás y solo a Él postrarás. ¿Verdad? Entonces después viene y vemos que él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. O sea que Él no tiene ninguna necesidad de venir y ponerse al frente de estos reinos, porque aunque el enemigo se lo ofreciera, Él ya es dueño de todo. No dice Él que mía es la tierra y su plenitud. Amén. Y cuando dice nuestro Dios, mía es la tierra y su plenitud, significa mía es la tierra y todo lo que en él existe. Entonces, ¿por qué el diablo estaba aquí viniendo y ofreciéndole los reinos de este mundo si esto ya era de Dios, si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces Jesucristo no está al frente de lo que es un reino terrenal. Jesucristo no está al frente, o Jesús no está al frente de un reino de este mundo, de esta tierra. Jesús está al frente de un reino celestial que es el reino de Dios. Jehová Dios el Todopoderoso. Él está ahí al frente de ese reino. Amén. Entonces el diablo quería ofrecerle y quería distorsionarle lo que realmente era su identidad. Y aquí podemos ver qué importante es conocer la identidad, lo que Dios dice que somos. Porque cuando tú eres una persona que sabes quién eres, por más que venga alguien a querer decirte lo contrario, ponerte en un lugar o un plano diferente o en un propósito distinto, tú no accedes porque tú tienes bien en claro cuál es tu identidad y qué es lo que Dios te ha otorgado, cuál es el propósito que tú debes de ejercer.
Entonces aquí Jesús tenía bien en claro quién era Él. Él es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podía venir el diablo a refutar y decir que no. Él es el Rey y Señor de toda la creación. Por eso le dijo, no tientes al Señor tu Dios, porque escrito está, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Solo ante Él te postrarás. Amén. Entonces, Él tenía bien en claro cuál era su identidad. Por eso el enemigo ya no pudo insistir en lo mismo. Entonces, dice ahí al final que el diablo lo dejó. Después que pasaron estas 3 tentaciones, que nosotros ya hemos visto y hemos conocido muy bien y muchas veces hemos hablado acerca de ello, que lo pasó en el desierto, el enemigo terminó yéndose. Pero él no fue tentado solamente en esas circunstancias. Lo vemos ahí en Mateo 12, 38, 39, que Jesús fue tentado para comprobar cuál es su humildad, para ver si es cierto que es una persona humilde, o alguien le está provocando para que él hable de la manera que ellos quieren lograr. ¿Te has fijado en esas personas que a veces llegan a tu vida y te están ahí hablando y hablando y hablando y sofocando hasta obtener esa información que quieren sacar de tu vida? Entonces así pasó con Jesús. Querían que dijera qué es lo que Jesús andaba haciendo, qué es lo que querían hacer. Y vemos aquí Mateo 12, 38, 39, dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí le estaban provocando. Queremos ver señal, queremos ver si tú eres el Hijo de Dios, queremos ver si es cierto lo que tú dices. Lo estaban provocando. ¿Y qué tal si Jesús tuviera ese corazón lleno de orgullo y arrogancia? Él lo podría hacer. Porque si Jesús hubiera tenido ese corazón lleno de orgullo y arrogancia, él hubiera el poder de él para poder crear algo, hacer algún milagro, algo para decirles, sí, yo soy el Hijo de Dios y mostrarles, ¿verdad? Que así es. Pero sin embargo no fue así. Él se mantuvo en su humildad. Él se mantuvo tranquilo y dijo, ¿estos quieren señales? Pues no le daré señales. Las señales ya está escrito en la palabra de Dios, que la señal que van a ver ellos es igual la del profeta Jonás. Y estaba hablando de que él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. A eso sí él se refería. Pero él se mantuvo en su estatus de tranquilo, ¿verdad? De humilde, de que no voy a demostrar quién soy, ¿verdad? Yo sé quién soy, pero no lo voy a demostrar, porque ellos solamente lo quieren ver porque hay arrogancia y hay en su corazón aquella situación de orgullo, ¿verdad? Pero Jesús se mantuvo quieto a pesar de quién era. No tenía necesidad de andar demostrando tantas cosas, ¿verdad? Él ya sabía que era el Hijo de Dios y que venía a cumplir un propósito, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver, no cayó en ninguna manipulación de las personas que andaban provocándole ahí que les contestara algo. Vemos otro lugar donde fue tentado y es en Mateo 16, 22, 23, cuando le provocaron que se desviara de su propósito. Querían que se desviara de su propósito. Y vemos ahí a Pedro, ¿verdad? El que anda con él, le dice, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me es tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos aquí un Jesús bien decidido, bien conocedor de su identidad, y bien definido en lo que es su propósito. Él sabía lo que venía. Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Él sabía qué es lo que tenía que llegar, aunque fuera amarga la circunstancia, pero él sabía cuál era su propósito. Y vemos aquí Pedro, ¿verdad? Que ya estaba ahí como que influenciado por Satanás, diciendo, no vayas a la cruz, no, Señor, no vayas, que ten compasión de ti mismo. ¿Cuántas personas han llegado en tu vida queriéndote aconsejar de esa manera, de una manera tan sutil, ¿verdad? De una manera tan sutil diciéndote, no, aquí, que cuidado, que esto y lo otro, pero la verdad que detrás de eso hay otro propósito, ¿verdad? Mucha gente a veces se nos acerca a nuestra vida y es que hay que tener mucho cuidado con ello,
Porque como dice la palabra de Dios, mira, cuando te sientas a comer con un Señor, ten cuidado y ver a lo que tengas enfrente, porque te dirá, come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Eso significa, hay muchas personas que en apariencia tú puedes ver que están contigo, pero en su corazón están deseando tu mal. En tu corazón están deseando tu fracaso. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y esto significa aquí que vemos a Pedro que andaba, que era uno de los apóstoles, que andaba con Jesús, pero en ese momento fue influenciado por Satanás y no quería que Jesús fuera al propósito. ¿Qué tal si Jesús le dice, sí, tenés razón, Pedro, pobrecito de mí, la verdad que yo no tengo por qué sufrir por toda esta gente que ni siquiera me va a agradecer nada, que siquiera después, años más adelante, ni siquiera van a saber nada, van a querer saber nada de mí? No, es que hasta me van a negar. No, Pedro, tenés razón. Pues no, voy a dejar eso, yo no voy a ir a la cruz. Imagínate que nuestro Señor Jesucristo hubiera dejado su propósito. No estuviéramos tú y yo condenados ahora mismo, no tuviéramos derecho a entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas personas se hubiesen muerto ya y estuvieran en el infierno? ¿Por qué? Porque no hubo la oportunidad de salvación de nuestras almas. Pero gracias a que Jesús estaba seguro de sí mismo, gracias de que Jesús no renunció a su propósito, hoy tú y yo tenemos esa bendición que no la merecemos porque es por gracia. Y gracia significa que es un regalo no merecido, o sea, significa en el periodo de la gracia que estamos, que es donde se predica el evangelio, ¿verdad? Donde nosotros damos a conocer la salvación, eso significa el periodo de gracia, donde estamos nosotros dando a conocer lo que es el evangelio para venir y recibir esa salvación de Jesús que otorgó en esa cruz. Entonces vemos allí esas circunstancias. Pero él estaba seguro de sí mismo. Y él dijo, no, yo tengo que ir, así que apártate de mí, Satanás, le dijo. Apártate de mí, porque tú no miras las cosas del cielo, o sea, el propósito que existía, el propósito de la necesidad para que se rescatara toda la humanidad. Dijo, tú no ves las cosas de Dios, tú ves las cosas de este mundo, que son cosas pasajeras, que son cosas de perdición, que son cosas que tienen su finalidad, o sea, tiene su fin. Entonces dijo él, no, tú no ves eso, así que apártate de mí, Satanás, no vaya a ser, ¿verdad? Aunque no lo puedan convencer, pero muchas veces nosotros tenemos que hacer esto. Gente que viene bien influenciada, gente que sabe influenciar negativamente, gente que sabe convencer, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ello y que no nos vayan a hacer desviarnos del camino correcto, cuál es el que Dios ha destinado para nuestras vidas. Y vemos ahí esa tentación de Jesús. Si él se hubiese dejado llevar por esas palabras, no tuviéramos nosotros esa bendición de la salvación y vida eterna. Vemos otra tentación más allá en Lucas 23:11, que fue tentado a mostrar su grandeza como un rey, ¿verdad? Que él sabía que es el rey de reyes, pero lo querían ver como un rey, a ver si era cierto. Lo vemos en Lucas 23:11, dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Vemos aquí en esta situación que le pone el vestido real de él, como que dice, mira, eres cierto que eres tú el rey de los judíos. Cuando leemos otra porción, dice ahí que Jesús queda en silencio, Jesús no dice nada. Él perfectamente puede decir, sí, yo soy el rey de todos los judíos, yo soy el rey, el hijo de Dios, Dios viviente, yo soy el hijo del dueño de toda la creación, ¿verdad? Pude haber dicho él eso, pero no, él se mantuvo en silencio. Y como se mantuvo en silencio, en son de burla, lo escarnecieron, vino Herodes y le puso el manto real de él como burlándose, ¿verdad? Haciéndole escarnio a Jesús. Y él como se estuvo en su humildad. Y eso nos enseña a nosotros a estar de la manera humilde. Que no importa quiénes somos, ¿verdad? Pero no podemos ver de menos a las demás personas por lo que nosotros podamos ser, ¿verdad? Debemos de ver a las demás personas que tienen la misma posibilidad, la misma oportunidad de nosotros, de poder avanzar en la vida, de poder hacer realidad sus sueños, de poder a cumplir con su propósito, el cual Dios ha destinado en sus vidas que deben de cumplir. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesús, que podría haber dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios, el Creador de toda la humanidad, ¿verdad? Él pudo haber dicho eso, y yo soy el Rey, ¿verdad? Pudo haber dicho, sí, yo soy el Rey,
Pero no dijo eso, ¿verdad? Él se quedó quieto ahí y vemos esa situación de que él mostró esa humildad, aun siendo el Hijo de Dios, para poder cumplir su propósito, ¿verdad? Y fue tentado para poder decir, sí, yo soy el rey, pero no lo hizo, ¿verdad? Ahora vamos a ver acá, ya casi vamos terminando, y vemos aquí en Mateo 23:40, vemos también que en este peor momento, ¿verdad? Vemos aquí, es tentado a dejarlo todo. Es tentado a renunciar a todo. Dice aquí Mateo 27:40. Y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificarás. Dice, y tú que, perdón, vamos a leer otra vez. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y vemos aquí este instante, vemos aquí, Jesús ya estaba en la cruz y estaba en medio de 2 ladrones. Amén. Imagínate a dónde crucificaron a Jesús, en medio de 2 ladrones. Uno de ellos reconoce su error y dice, no, es que nosotros somos culpables, pero este que es inocente no tendría que estar ahí, ¿verdad? Dijo uno, Señor, acuérdate de mí cuando entres al paraíso, ¿verdad? Le dijo uno de ellos, reconoció su error y se arrepintió. Pero el otro que dijo con arrogancia, mira, eres tú el que dice que derribas el templo y que lo levantas en 3 días. ¿Y por qué si puedes hacer eso no te salvas a ti mismo? Yo creo que por esa provocación, otro Jesús que fuera orgulloso ha dicho, bueno, siempre la verdad que no sé qué estoy haciendo aquí si tengo el poder suficiente para bajarme de esta cruz y para librarme de este tormento. Lo podría haber hecho, sí. Él tenía el poder para bajarse de esa cruz y salvarse de esa circunstancia. Lo podía hacer, pero no lo hizo por amor. Por amor a la humanidad se quedó allí en ese lugar. Por amor a ti y por amor a mí se quedó en ese lugar. Y sufrió lo que tuvo que sufrir, porque él sí cumplió su propósito. Amén. Entonces dice ahí, él se quedó en silencio a esa respuesta. No le contestó, pero sí se vio tentado a decir si es cierto, porque es como cuando alguien te dice, mi hombre, ¿para qué vas a ir a cumplir por qué tienes este sueño? ¿Por qué vas a ir a hacer esa carrera? No, hombre, ¿por qué te vas a ir a estudiar ahí? ¿Por qué quieres ir al extranjero? ¿Por qué quieres estudiar? No, hombre, tú no sirves para eso. No agarres ese reto, no sirves para eso. No, eso no es para ti. Esa pareja no es tuya, no es para ti. Cuando alguien viene y tus mejores sueños que tú tienes te matan la fe, está similar a esta persona. Y tú te quedas, bueno, es cierto, quizás eso no es para mí. No, quizás es cierto, quizás el Señor se equivocó y esa pareja es para otra persona. No, quizás es cierto, pues no me voy a quedar aquí, no voy a viajar. ¿Por qué? Porque la gente dice que no debo de viajar. No, quizás, no. Asimilar estaba eso. ¿Qué tal si Jesús dice, sí, tiene razón, me bajo de esta cruz? Lo mismo hubiera pasado, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado sin la posibilidad de salvación y eterna, porque ese propósito hubiera quedado a medias. No se hubiera cumplido completo, ¿verdad? No se hubiera ejecutado completo. Entonces aquí podemos ver cómo fue tentado Jesús hasta en el último momento. Siguió siendo tentado. Nos enseña a nosotros a que evitemos esa tentación. Hay gente que se nos puede acercar a nuestras vidas para que evitarnos que nosotros cumplamos el propósito de Dios en nosotros, para desmoralizarnos, para matarnos la fe, para hacernos creer inferiores, que no tenemos oportunidad, que no es para nosotros lo que nosotros soñamos. Quiero decirte que si tú tienes un Dios grande, inmenso, todopoderoso, así tienen que ser tus sueños. Amén. Y no te sientas mal que tus sueños sean grandes, que sean de superación, que sean, porque así comienza, así como tú piensas, así es a donde tú vas a llegar. Si tú empiezas en cosas grandes, extraordinarias, aunque por el momento no sean fáciles de cumplir, porque quizás te faltan recursos, porque todo está en tu contra, pero ahí tienes en tu mente ese sueño que tú quieres lograr, y Dios va a favorecer eso cuando tú tomas en cuenta a Dios en todo lo que haces, cuando tú en tus decisiones le tomas en cuenta y cuando tú realmente esperas el momento exacto en que Dios te va a bendecir para cumplir ese sueño, esa meta que tú tienes en tus pensamientos. Entonces, que yo te invito a que sueñes en grande, porque nuestro Dios puede venir y otorgar cualquier cosa. Para Él no hay nada imposible, amén, siempre y cuando esté bajo su voluntad. Entonces podemos ver aquí, Jesús no se bajó de la cruz, Él se quedó ahí, no hizo caso a esas palabras negativas. Y ahora para terminar acá, último punto, y es que
Recibe recompensa Jesús por cumplir ese propósito. Hay una recompensa por no dejarse vencer de la tentación. Y que Dios nos invita ahora, que la tentación puede ser fuerte, pero hay recompensa para aquel que la vence. Y vamos a ver en el caso de Jesús aquí en Mateo 4:11, cuando estaba allá en el desierto, dice que el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba para servir al diablo. Jesús no vino a servir al diablo y ningún hijo de Dios está aquí para servir a Satanás y las cosas de Satanás. Nosotros los hijos de Dios estamos para servir a nuestro Dios. Y así es como Dios aquí en este caso, Jesús es el Rey de Reyes. Y por eso Dios vino y le mandó sus ángeles para que le sirvieran a Él por haber vencido en las 3 tentaciones en ese momento en el desierto. Vemos la bendición por la cual Él fue que recibió esto. Los ángeles vinieron, dice aquí que le adoraron y le sirvieron en lo que Él necesitaba. ¿Por qué? Porque Jesús había vencido la tentación. Dice la palabra de Dios que resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Hay veces que la situación está desesperante, pero cuando tú sabes quién eres y resistes al diablo, el diablo va a terminar huyendo, ¿verdad? De aquello que te está acosando. ¿Y qué más vemos aquí? Dice que en el momento, en 1 Corintios 15, 3 y 4, dice así. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos aquí qué pasó con la bendición. Por no haber caído en la tentación, por no haber accedido a la tentación, vino Jesús, cumplió su propósito y no se quedó en esa cruz, porque muchos de nosotros hablamos tanto de la cruz y de la muerte de Jesús y las bendiciones que se pagaron en esa cruz, y qué bueno, qué excelente es eso. Pero también hablemos del momento de la resurrección, que es donde realmente se consumó lo que Jesús venía a hacer. Y es que cuando Él resucitó, dio la demostración de que venció el pecado, venció a la muerte y nos otorgó a nosotros vida eterna. Y ahí se dio la evidencia que toda maldición había sido eliminada. Todas las maldiciones generacionales, todas las maldiciones que se habían adquirido por el pecado. En ese momento que Él resucitó, ahí quedó eliminado todo eso. Entonces vemos que Jesús resucita. Venció el pecado, venció la tentación. Entonces dice ahí, la bendición de resucitar. Nosotros podemos tener la bendición del logro de nuestras metas, de nuestros sueños, de la conquista de lo que Dios ha establecido en nuestras vidas, cuando nosotros nos limitamos, ¿verdad?, a venir y llevar una vida santa, agradable a Dios, evitando toda tentación que se nos pueda acercar. Amén. Vemos ahí esa bendición. Y también tenemos que nos otorga un propósito eterno. Aquí en este caso vemos a Jesús que tiene un propósito eterno, y lo vemos en Juan 14:2. Juan 14:2 y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si yo no fuera, no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para todos vosotros. Está diciendo Jesús, terminó su propósito en la tierra, ahora está con un propósito divino eterno. ¿A dónde está Jesús? Está a la diestra del Padre, está allá en el cielo, allá en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es su propósito? Está preparando un lugar para nosotros. Porque dice posteriormente, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y está hablando del cielo, porque ahí es donde está nuestro Señor Jesús. Ahí está preparando para nosotros esa herencia, porque nosotros vamos a obtener esa herencia de esa vivienda eterna, una morada eterna. ¿Por qué? Por evitar caer en el pecado, por evitar caer en la tentación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha hablado en este momento? Y con el ejemplo de Jesús. Si Jesús pudo vencer el pecado, nosotros también podemos vencerlo. ¿Por qué?
Porque Jesús, cuando estaba en este momento que yo te acabo de expresar, era humano como nosotros. Él estaba en la carne como nosotros, pero andaba en la carne, pero era más fuerte su espíritu. Amén. Nosotros cuando andamos en esta carne, pero cuando venimos y tenemos una vida de oración, dedicamos tiempo a lo espiritual, nuestro espíritu se fortalece y podemos evitar cada tentación que se nos presenta. Entonces trae sus beneficios, ¿verdad? Ser fuertes en medio de la tentación. Tiene sus beneficios porque entonces vamos a nosotros a hacer realidad lo que nos proponemos en nuestra vida. Vamos a cumplir los sueños, vamos a hacer realidad nuestras metas, vamos a recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios por habernos abstenido de caer en cualquier error, en cualquier pecado que no viene de Dios. Nosotros vamos a recibir lo que viene de Dios por habernos abstenido, para haber vencido la tentación. Entonces, ahora el Señor te invita a eso. Si Jesús lo hizo, lo puede hacer. Dice Él que el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Y si ese mismo Espíritu tuvo el poder de rescatar, de levantar a Jesús, pues nosotros podemos también vencer cualquier tentación que se nos presente. Amén. Bien, entonces esta es la palabra de Dios para nosotros. Tómala, por favor. Y hasta aquí llegamos ahora con este mensaje. Espero que Dios te haya hablado, te haya alimentado, te haya fortalecido. Y que sepas que cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida no es para siempre. Todo tiene su finalidad y su fin. Finalidad y fin. Amén. Así que vamos a orar en este instante y te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Acompáñame a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios, hemos culminado ahorita con el mensaje venciendo la tentación. Y hemos tomado en cuenta la tentación de Jesús, que no solamente, Señor, entendemos que fue tentado esas 3 veces, sino a muchas más veces, siempre y cuando se le levantaba una confrontación para que dejara su propósito. Él estaba siendo tentado para no avanzar, pero sin embargo vemos la fortaleza, la fuerza de nuestro Dios a llegar hasta el final para poder cumplir su propósito. Así nosotros, Señor, te pido que nos des esa fuerza, nos des esa capacidad, esa habilidad para no atender a palabras necias que nos quitan la paz, que nos roban la paz, que Señor, nos dejan, muchas veces hasta podemos dudar de lo que estamos haciendo. Pero en este instante te pedimos perdón si hemos caído en un error y queremos ahora seguir adelante avanzando en lo que tú has dicho para nuestras vidas, pues sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y sabemos que lo que viene de ti es mucho mejor que lo que nosotros podamos obtener por nuestra propia cuenta. Así que, Señor, bendice a cada persona que me ha escuchado, bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que está ahí necesitando de ti, de esa palabra que le da vida. Bendito Señor, guárdales, protégelos y que esta palabra no se pierda, sino que quede en sus corazones, Señor. Y aquel que tiene necesidades en su casa de provisión, pues solvéntale esa necesidad. Aquel que tiene necesidad de salud, pues eres tú nuestro sanador, Señor. Sana a cada persona de esa enfermedad que pueda estar ahorita en sus cuerpos. Sánales, restáurales y levántalos con bien para poder, Señor, reincorporarse en sus labores diarias. Bendícenos y guárdanos del mal, como dice tu palabra. Guárdanos de toda tentación, líbranos de todo mal, Señor. Y te ruego también que aquel que ha salido a trabajar, tú le bendigas, y así como ha salido de sus casas, pueda regresar de nuevo a sus hogares con sus seres queridos. Gracias, bendito Señor. En tus manos nos encomendamos en este día. Amén y amén. Muy bien, hasta aquí llegamos con este mensaje de este día. Muchas gracias por haberme acompañado, ¿verdad? Y bueno, te deseo un feliz fin de semana. Nos seguimos viendo, ¿verdad? Primero Dios, el día martes, ¿verdad? Vamos a estar llevando lo que es edificando el alma. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo si así lo permite. Bendiciones.